Bienvenidos. En el presente video vamos a aprender cómo realizar el cambio de salario a nuestros empleados en nuestra plataforma Megaactivo Nómina. Este proceso de cambiar el salario nos va a permitir hacerle modificaciones al salario de nuestros empleados, ya sea porque cumplimos con la norma del aumento del salario mínimo o simplemente porque en algún momento se desea hacer un aumento salarial a uno, a varios o a todos los empleados que trabajan para la compañía. Para realizar este proceso, simplemente en el menú lateral izquierdo que tiene nuestra plataforma Megaactivo Nómina, ingresamos a través de la opción de configuración. Una vez que estamos dentro de la opción de configuración, ingresamos a la opción de empleados. Y una vez que estamos dentro de la opción de configuración de empleados, simplemente nos dirigimos a este botón de utilidades. Este botón que tiene como un par de herramientas, tiene la utilidad para hacer el aumento salarial. Ingresamos por ese botón y nos encontramos entonces con las utilidades que nos van a permitir hacer ese cambio de salarios. Recordemos que dentro de nuestra plataforma Megaactivo Nómina se maneja lo que es el valor de la hora, o sea, nosotros toda la información de nuestros empleados lo manejamos a través del valor de la hora. Entonces lo que nos va a permitir hacer este proceso es hacerle la modificación a ese valor de la hora que tiene cada uno de nuestros empleados. Tenemos diferentes opciones dentro de la herramienta. Tenemos la posibilidad de hacer la modificación por un rango de empleados. Cuando tenemos seleccionada esta opción de rango de empleados, el sistema nos va a permitir indicar desde qué empleado y hasta qué empleado vamos a realizar el respectivo cambio de salario. También podemos realizar la modificación por el rango de centros de costos. Entonces, si yo tengo seleccionada la opción de rango de centros de costos, el sistema nos va a permitir indicar desde qué centro de costos y hasta qué centro de costos vamos a realizar la modificación del salario. De la misma manera lo podemos hacer por el rango de cargos o por el rango de departamentos. Entonces, con cualesquiera de estos cuatro que seleccionemos, el sistema nos va a pedir pues que le indiquemos desde cuál y hasta cuál, ya sea rango de empleados, de centros de costos, de cargos o de departamentos, vamos a hacer la modificación. Tenga en cuenta que solo le haría la modificación al rango que usted seleccione y del tipo que seleccione. También le da la posibilidad de realizar el cambio de un valor mínimo o de un valor actual por otro valor. Entonces yo le puedo indicar al sistema, por decir algo, que todos los empleados que tengan un valor mínimo de 3.700 pesos lo voy a cambiar por un valor determinado y el sistema me va a realizar ese cambio. Entonces yo puedo hacer cambio por rango de cualquiera de estos o por un valor. De un determinado valor hacer el cambio a otro determinado valor. Tengan en cuenta que el valor tiene que ser exacto. Por ejemplo, si son 3.785 pesos los que va a cambiar, pero usted tiene unos empleados con 3.785.1, pues esos no se los va a modificar. Le va a modificar los que tenga el valor que usted haya digitado donde dice valor actual. Y es muy importante que tengan en cuenta que en cualquiera de los cambios o modificaciones que vaya a hacer, sin importar el tipo de cambio que seleccione, el sistema le va a pedir obligatoriamente que coloque la fecha de cambio de salario. En este caso, por ejemplo, si es un cambio al inicio del año por la variación del salario mínimo, pues se le debe indicar que el cambio rige a partir del 1 de enero. Entonces es muy importante que sepan que esta fecha de cambio de salario es obligatoria. Dentro de las opciones que nos da el cambio de salarios, tiene la posibilidad de previsualizar el cambio, o sea que usted podría visualizar los empleados que van a quedar con la modificación o con el cambio, y luego, si está de acuerdo con esa modificación o con ese cambio, presionando clic en el botón aplicar cambio, el sistema ya le aplica el cambio y se lo hace efectivo. Cuando digo hace efectivo el cambio es que le actualiza el valor de la hora actual que tienen el empleado o los empleados que haya seleccionado de acuerdo a los parámetros que nos da la herramienta y le va a actualizar también la fecha de cambio de salario. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona. Cuando tenemos rango de empleados, de centros de costos, de cargos o de departamentos, el sistema nos permite hacer un aumento en valor. O sea, simplemente nosotros le vamos a indicar que le vamos a subir a todos los empleados 10.000 pesos o 100.000 pesos o 200.000 pesos. Entonces el sistema, el valor de la hora actual que tienen esos empleados, les va a subir 10.000 o 20.000 o 100.000 o lo que se haya indicado. También tenemos la posibilidad de hacer o realizar el aumento en un porcentaje. Yo puedo decir que a todos los empleados les va a subir el 10%. Entonces yo puedo colocar aquí 10 y el sistema al rango de empleados o al rango de centros de costos, de cargos o departamentos que haya colocado acá, le va a aumentar ese 10% o ese 20% o ese valor en caso de que el aumento sea en valor.
¿Cómo funciona? Yo simplemente coloco el rango de empleados a los que les voy a realizar el cambio. Vamos a decir que se lo vamos a hacer, por ejemplo, a todos nuestros empleados. Y le voy a decir que le voy a aumentar 10.000 pesos. O 100.000 pesos a todos los empleados. Vamos a colocarle 100.000 pesos. El sistema nos da la posibilidad de previsualizar el cambio. Observen que no nos activa la opción de aplicar cambio hasta que no estemos seguros de que ese es el cambio que vamos a realizar. Entonces le damos previsualizar cambio. El sistema, observen que nos dice ingrese la fecha del cambio de salario. Él nos obliga a que tenemos que colocar la fecha a partir de la cual va a regir ese cambio de salario. Vamos a decirle, por ejemplo, que es a partir del 1 de enero y le vamos a decir previsualizar cambio. Cuando le damos entonces previsualizar cambio, el sistema nos va a sacar un listado de todos los empleados con la información básica del empleado y adicional a eso nos va a mostrar el valor de la hora actual, el valor de la nueva hora, o sea, cómo le quedó la nueva hora a ese empleado, cómo le quedó el salario por día y cómo le quedó el salario mensual. Recordemos que el sistema no le va a aplicar el cambio, sino hasta que nosotros le indiquemos aplicar cambio. Si nosotros no le vamos a aplicar cambio, el sistema no le va a aplicar todavía el cambio. Si, por ejemplo, no eran 100.000 pesos, sino 10.000, pues podemos proceder a hacer el cambio. Le ponemos 10.000 y le decimos nuevamente que nos previsualice el cambio. Y el sistema ya nos va a previsualizar el cambio con la nueva información que hemos ingresado. Esa es entonces la forma, ya simplemente diciéndole aplicar cambio, el sistema nos realizaría el cambio. Así funcionaría, por ejemplo, para el valor. Si vamos a hacer un aumento en porcentaje, yo le puedo decir que vamos a aumentar en un porcentaje, le decimos, por ejemplo, que es en un 10% y le vamos a decir que nos previsualice el cambio. Cuando le damos previsualizar cambio, entonces el sistema viene y nos muestra el valor de la hora actual y cómo nos quedaría con ese aumento del 10% del salario del rango de empleados o del rango de centros de costos o del rango de departamentos o de cargos que hayamos seleccionado para hacer el cambio. Si ya vamos a aplicar el cambio, simplemente le decimos aplicar cambio. Esto con respecto a rango de empleados, rango de centros de costos, de cargos o de departamentos. Recuerden, si esa es la modificación que vamos a realizar, ya le decimos aplicar cambio. Y por ejemplo, si vamos a hacer es un aumento de un valor, o sea, del valor que tiene en este momento la hora actual de nuestro empleado. Si lo vamos a cambiar por otro valor, debemos digitar entonces el valor que tiene en este momento, por ejemplo, 3.785 pesos, y le vamos a colocar, por ejemplo, el nuevo valor, basados en que el salario mínimo quedó para este año 2022 en un valor hora de 4.166.66%, entonces yo aquí le puedo colocar 4.166.66%. Listo, le colocamos el valor, la fecha de cambio, recuerden que es obligatoria, le vamos a decir que nos previsualice el cambio. Entonces, a los empleados que tienen configurado ese valor de la hora actual, les va a realizar el cambio por este nuevo valor de 4.166.67. En esto les va a quedar el salario del día y en esto les va a quedar el salario mensual. Como vemos, nos queda por debajo del 1.000.000 de pesos, entonces le podemos terminar de completar la información. 67 y vamos a previsualizar nuevamente el cambio. Observen que ahí, con todos los decimales, ahí sí ya me queda en 1.000.000 de pesos el salario de estos empleados. Entonces, una vez que ya tenemos lista la información, vamos a suponer que este cambio sí lo vamos a realizar, simplemente le decimos aplicar cambio. Y ya con esto el sistema va y nos ha realizado esa modificación al salario de nuestros empleados. Esta es una herramienta muy sencilla, muy fácil que tiene nuestra plataforma para que usted realice estas modificaciones de cambio de salario. Recuerde que lo puede hacer por rango de empleados, por rango de centros de costos, de cargos, de departamentos, o lo puede hacer tomando en cuenta el valor actual que tiene la hora de nuestros empleados al cambiarlo por otro valor diferente de esa hora. También tiene la posibilidad de exportar el reporte a Excel del cambio que ha realizado. Este botón de Excel nos va a permitir hacer esa exportación, le va a quedar un informe en Excel mostrando el cambio que realizó con toda la información. Una vez que el sistema ha procesado el archivo, nos aparece la ventana para hacer la descarga del archivo. Lo podemos descargar en formato HTML o también lo podemos descargar en Excel. Vamos a observarlo en Excel. Presionamos clic sobre el icono de Excel y el sistema nos abre una ventana para permitirnos hacer la descarga. Vamos a descargar ese archivo. Observen que el sistema me ha descargado el archivo. Ahí está realizando el proceso y una vez que ya lo tenemos descargado podemos proceder
a abrir el archivo. Observen que acá lo tenemos. Vamos a abrir el archivo. Simplemente le damos doble clic. El sistema ya lo tiene enlazado con Excel. Una vez finalizada la carga del archivo, si observamos, vamos a habilitar la edición. Acá tenemos la información de los empleados a los que les hemos realizado la modificación del salario. Observen que nos aparece el valor de la hora que tenían, el valor por el cual le hicimos el cambio. Nos aparece el salario que se quedaron ganando por el día y el salario mensual. Estas son las herramientas que Megaactivo Nómina tiene para cada uno de ustedes para simplificarles los procesos de aumento o cambio del salario de sus empleados. Megaactivo Nómina, siempre con más y mejores herramientas.